observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. En domicilio, tener todo lo necesario para un plan B. Que para la mujer es un lujo que se le respeten los derechos. Sí, el porque parto nosotros respetado, podríamos claramente. preguntarnos por qué tantas mujeres salen corriendo, digamos, más allá que yo jamás tendría mi hijo en mi casa, yo fui víctima de violencia obstétrica, o sea, yo creo que en realidad se tendría que poder en las instituciones sanitarias parir como una necesita y que se respete a la mujer y al bebé, y no la necesidad de los médicos que están apurados. Está bueno que haya, me Pero- parece, como lugares para que esa mujer pueda elegir. Parir en casa, ¿sí o no? Hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de las personas nacían en sus casas, es decir, que el parto hospitalario es un fenómeno relativamente reciente. El nacimiento institucional redujo de manera significativa la mortalidad materna y neonatal gracias a un monitoreo estricto del estado de salud de madre e hijo y la posibilidad de intervenir de ser necesario. Pero la atención en hospitales y sanatorios con los años ha ido desnaturalizando el proceso. Esto generó que de a poco resurja como opción el parto domiciliario. ¿Qué sucede en Santa Fe? ¿Qué son los partos domiciliarios? Parto domiciliario se entiende los partos que se realizan en domicilio con la condición de que el embarazo sea saludable, mamá sana, bebé sano. Mi primer parto fueron 26 horas de trabajo de parto. De verdad que fui muy respetada. Todo lo que decía era como que amén. Y claro, cosas que no colocaran en riesgo mi salud, obviamente. Y aquí en Argentina fueron 8 horas de trabajo de parto, pero básicamente fue lo mismo. Primero, ¿en qué consistió? Encontrar un doctor que sea pro parto, que crean que yo lo puedo hacer. Como que armar una red de parto. Eso incluye el doctor, la dula, en este caso el acompañamiento de la dula es súper fundamental, porque la dula en este caso es un acompañante emocional, es una guardiana de parto, yo lo veo así. Entonces, bueno, conseguir como que las personas idóneas que pudieran acompañarme en ese momento, decidir qué música quería escuchar, qué movimientos quería tener. Entonces, es como que un contrato en donde la mujer el gestante deje en claro qué quiere que suceda y qué no, siempre y cuando no atente contra la vida de la mamá o de la bebé. Toda la mujer tiene derecho a decidir cómo parir. Existe una ley, que es la ley de parto respetado, que justamente avala esto, la decisión de cómo, dónde y con quién. El parto extrahospitalario se puede entender desde varias aristas. Para mí, como jefa obstetras de una institución del tercer nivel, un parto extrahospitalario es el que se produce fuera de la institución, que seguramente no fue planificado. Y dentro de esos partos extrahospitalarios, de acuerdo a la cantidad de nacimientos que tenemos nosotros y los datos que arroja el sistema informático perinatal, tenemos menos de un 1% de parto extrahospitalario. Diferente es el parto planificado en el hogar. Son dos cosas completamente diferentes. Quien planificó un parto en el hogar, planifica todo. Su atención obstétrica y su asistencia inmediata en el nacimiento y en el posparto. Y en realidad la garantía es esa, que son partos no intervenidos, en donde lo que fluye es la fisiología misma del parto. En Argentina, la ley de parto respetado permite que la mujer elija libremente el lugar donde desea parir, sea una institución de salud o su casa. ¿Pero es riesgoso parir en un domicilio? ¿Qué sucede si se presentan dificultades? ¿Hay violencia obstétrica en las instituciones de salud? Ventajas y desventajas. No es que son partos al azar, en donde, bueno, yo tengo ganas de parir en mi casa. Siempre se pide un plan B, donde hay un médico que va llevando los controles mes a mes. Por eso es importante que sea un embarazo saludable. En la gestante son el doble de riesgo que asistidos en una institución. Y en cuanto al recién nacido, se triplica el riesgo en cuanto a parálisis cerebral, entre otras situaciones más convulsiones, o el solo hecho de resolver una urgencia dentro de los 20 o 30 minutos.
Si aparecen complicaciones, lo que se hace se traslada. No es que la complicación sucede de forma sorpresiva, empieza a haber avisos, entonces el equipo que acompaña lo que hace es trasladar a esa persona a una institución. Lo que sí, hay menos riesgo, a pesar de todo lo que se cree socialmente de que un parto domiciliario es una cosa de locos, en realidad hay menos riesgo porque al haber menos intervenciones, el parto sucede de forma fisiológica. Entonces en realidad conocemos más a veces o salen más en las noticias. Bueno, hubo un parto domiciliario, sucedió tal catástrofe, en realidad salen a la luz, pero en realidad no nos enteramos todas las intervenciones y todos los riesgos que suceden en el sistema, dentro del sistema médico. Al bebé nacer en una institución no lo perjudica en lo más mínimo. Vos dentro de la primera hora podés hacer el COPAP, que es el contacto piel a piel, y estar inmediatamente con esa madre. Todo el tiempo, sea un parto o sea cesárea. Pero vuelvo a repetir, esto es necesario trabajarlo con el personal de salud. Que nosotros, como personal de salud, sepamos cuáles son tus necesidades. Elegí ser mamá o elegir tener un parto en domicilio porque justamente lo que buscaba era que respetaran mis decisiones, mi libre movimiento, respetaran justamente la intimidad. En las películas te pintan que es horroroso, donde la mujer grita, donde la mujer sufre y realmente no quería un sufrimiento. Quería como recibir a mis hijas, justamente eso, recibir a mis hijas en un ambiente amoroso, íntimo, cálido, donde ni ellas ni yo fuéramos violentadas. La mayoría de estas violencias suceden dentro de la institución, esto de no respetar los tiempos de la fisiología del parto, de intervenir por si acaso, entonces se termina produciendo la mayoría de las veces iatrogenia. Hay todo como un entramado que nos hace creer como que el parto es algo romántico y que realmente dentro del sistema se va a poder elegir acerca de, bueno, quiero con luces, no porque mi médico me dijo de que sí, que me van a respetar esto, que apenas nace me lo van a poner en el pecho y todo eso. La mayoría de las veces no sucede, la mayoría de los nacimientos suceden por cesáreas innecesarias, entonces es como, bueno, las desventajas en realidad es que existe mucho más posibilidad de ser víctimas de violencia obstétrica dentro de la institución que en un parto en domicilio. Hay instituciones, hay lugares, hablo por la provincia de Santa Fe y de Argentina en sí, que se han cerrado, que no se realizan nacimientos, que no se asisten nacimientos, porque no cumplen con las condiciones obstétricas necesarias para la asistencia de ese nacimiento, que es, por ejemplo, tener un banco de sangre disponible, tener el personal necesario para asistir a esos usuarios, porque son 2, 3 o más usuarios, dependiendo si son gestaciones múltiples o no, tener una respuesta inmediata a un quirófano que vos puedas resolver esa situación en no más de 20 o 30 minutos cuando se trata de una urgencia obstétrica, entre otros requisitos. Hay como un cóctel hormonal que tiene que ver con la intimidad, con el sentirse segura, con un clima elegido por esa mujer. Hablando de la parte biológica, también una cuestión de inmunidad que se le da a ese bebé por nacer en su propio hábitat. Conté con un equipo bastante profesional, o sea, no fue una decisión tomada como el de loco, de forma irresponsable. Conté en Venezuela con un obstetra partero y 2 dulas, y acá en Santa Fe con una partera licenciada en obstetricia, 2 dulas también. Riesgos, bueno, nada, pienso que los riesgos se deben, en toda decisión hay riesgo, pero en este caso tu embarazo debes tener un embarazo muy sano como para saber si realmente o no puedes llevarlo en casa. Todo nacimiento tiene ciertos riesgos, sea por la vía que sea. Para tener un parto planificado en el hogar se requiere de ciertos requisitos. Primero, que sea una gestación mayor a 37 semanas y no mayor a 41 semanas. No tiene que tratarse de embarazos dobles, no tener ninguna patología ni preexistente ni de la gestación, entre muchos requisitos más. En este caso, tanto en Venezuela como acá en Argentina, me dijeron que tenía que tener un plan B. Más allá de que mi intención, mi sueño era hacerlo en casa, también debía tener un plan B por si algo ocurría. Entonces, bueno, en Venezuela tenía la clínica del obstetra y acá en Santa Fe mi plan B era el Iturraspe, que es donde me han comentado que están súper bien con el tema del parto humanizado. Convengamos que no hay una comunicación entre quien asiste los partos planificados en el hogar y el efector de salud. No hay una comunicación. Yo no sé si fulana de tal está asistiendo o está acompañando a una persona en trabajo de parto en su hogar y que tal vez si se complica puede venir a la institución donde yo estoy, público o privada.
En Inglaterra, Canadá u Holanda, la tasa de partos domiciliarios alcanza hasta un 30%, pero la atención es proporcionada por especialistas pertenecientes al sistema sanitario y está asegurado el traslado a un efector de salud si ocurren complicaciones. ¿Qué sucede en Argentina? ¿Cómo conviven las modalidades de parto en instituciones y en domicilios? ¿Cómo parir mejor? Está preparado, pero eso, hay mucho camino por recorrer. Más que todo por la parte médica, instituciones públicas, privadas, que aprendan o entiendan ese deseo. Le den la confianza a la mujer gestante que puede hacerlo, porque por ahí te miran raro, te dicen, no, pero eso no es posible, entonces como que te inyectan miedo. La falta de humanización en los efectores públicos o privados, yo creo que queda mucho por trabajar en este territorio, mucho por recorrer, por capacitar, por controlar también, tanto las prepagas como así también Ministerio de Salud, crear ciertas políticas públicas, porque las leyes están, las políticas públicas están, pero falta capacitación de los profesionales de salud en relación a este tema y a otros temas más seguramente que hacen a la asistencia integral de este ser humano, de esta familia que está en trabajo de parto. La verdad que lo edilicio no es todo, porque donde yo estoy lo edilicio tengo todo, no me falta absolutamente nada para asistir, si quieras decirle humanizadamente, yo busco más una experiencia positiva del nacimiento que otra cosa. Lo que busco es que tengan esa recorrida y ese acercamiento a la institución donde haya un ida y vuelta y que el profesional de la salud esté asistiendo, esté controlando, porque ahí ya te ubica en un lugar de poder. Lo ideal sería que existieran casas de parto para no tener que ir a parir a un lugar donde es un lugar donde hay gente enferma o que todo el tiempo se está como patologizando los procesos. En la Argentina hasta el momento no hay ninguna reglamentación respecto al tema, no hay casas de parto, al menos que yo conozca, pero sí hay más partos planificados en el hogar de lo que uno por ahí supone. En la Argentina existe como un gris dentro de la ley del parto acerca del parto planificado en domicilio. Al haber un gris, los parteros, parteras pueden acompañar en domicilio, pero porque en realidad un partero puede acompañar, no sé, una mujer está de parto en la calle y el partero puede acompañar. Entonces es como, no es que está estipulado, no hay nada decretado, por decirlo de alguna forma. Entonces en ese gris los partos en domicilio suceden y no es que es algo ilegal. Un parto domiciliario ideal tiene que ver con esto, con la salud emocional y física de mamá y bebé. Nosotros traemos mucho el tema de la conciencia en todo sentido, se trabaja el acompañamiento incluso desde antes. Los partos en domicilio no son un capricho, sino que son partos elegidos desde la conciencia, entonces un parto ideal tiene que ver con eso, con poder ser conscientes del paso a paso y desde la información de qué se trata, ¿no? Lo ideal para mí podría ser trabajar con tu profesional, con tu equipo de trabajo, quien vos decidiste que va a ser partícipe de tu nacimiento y decirle cuáles son tus necesidades. ¿Qué necesitas vos de este profesional y qué necesitas vos de esta institución? Y en base a eso poder llegar a un acuerdo para que el parto sea asistido, ese nacimiento sea asistido, pero cumpliendo las condiciones obstétricas necesarias para recibir a este binomio, a esta madre y a este hijo, con condiciones seguras. Que no se trata de ser valiente, no se trata de ser más fuerte que otra, sino que se trata de cuidarte o de creer, de saber cuáles son tus necesidades básicas y que obviamente es mucho más lindo tener parto en casa, más lindo, más amoroso, más respetado, donde realmente se respete tu decisión como mujer, porque por ahí se atienden a cuerpos y no se atienden a mujeres.